A ver, piensa un momento en esto. Hay muy pocas organizaciones en todo el planeta capaces de detener guerras durante 90 minutos, capaces de clavar a miles de millones de personas frente a una pantalla al mismo tiempo, y encima de generar más dinero que muchas corporaciones multinacionales gigantescas. Bienvenidos a esta explicación a fondo. Hoy vamos a diseccionar el fascinante y, seamos sinceros, complicadísimo ecosistema de la FIFA, porque durante décadas esta institución, que en teoría solo se dedica al deporte, ha acumulado un poder absoluto. Hablamos de influir en gobiernos, en marcas y en medios de literalmente todos los continentes, pero al mismo tiempo es una de las organizaciones más vigiladas del mundo, con una sombra gigantesca de acusaciones de corrupción, compra de votos y tejemanejes políticos. Es una dualidad que sinceramente resulta asombrosa. El contraste es una verdadera locura. Por un lado, tienen esa capacidad casi mágica de unir al mundo entero, pero por otro están esas nubes oscuras de sobornos millonarios y corrupción sistémica. Y aquí es donde radica el gran misterio que vamos a desenredar hoy. ¿Cómo es posible que una asociación minúscula que se creó básicamente para organizar unos cuantos partidos terminara convirtiéndose en una superpotencia geopolítica? Y lo que es más intrigante, ¿podrán mantener todo este poder en un mundo que cambia a una velocidad de vértigo? Para entender cómo hemos llegado hasta aquí, tenemos que viajar a principios del siglo XX. En esa época, el fútbol estaba pegando un pelotazo espectacular. Lo que empezó como una afición casi exclusivamente británica se estaba extendiendo como la pólvora. Pero claro, a nivel logístico era un caos absoluto. No había reglas comunes, no había un jefe, nada. Total que en 1904 un grupito de apenas 7 países europeos se junta en París y funda la FIFA. Al principio, la verdad, no les hacía caso casi nadie. Los Juegos Olímpicos se llevaban todo el protagonismo. Pero en los años 20 llega un señor llamado Jules Rimet y cambia las reglas del juego para siempre. Tuvo una visión, que sonaba a locura en aquel entonces: convertir el fútbol en un fenómeno global. Y ojo, porque esa idea logró sobrevivir incluso al horror de la Segunda Guerra Mundial, que, como es lógico, paralizó por completo los mundiales del 42 y del 46. Y aquí entra en juego un número clave, el 13. Cuando por fin logra montar el primer mundial en Uruguay en 1930, fue algo súper modesto. Solo participaron 13 selecciones. ¿Y por qué tan pocas?, te preguntarás. Pues imagina cruzar el océano en barco durante semanas con unos costes desorbitados. Muchos países europeos simplemente dijeron: mira, no nos lo podemos permitir. Pero incluso con todos esos obstáculos en contra, el experimento salió a pedir de boca. Sin darse cuenta, acababan de crear lo que sería uno de los productos de entretenimiento más rentables de toda la historia humana. Bueno, pasa la guerra y el fútbol vuelve con una fuerza imparable. Y no solo sobrevivieron, sino que se subieron a la ola más grande del momento, la globalización. Y esto fue gracias a tres cosas fundamentales. Primero, la televisión empezó a colarse en los salones de millones de casas. Segundo, los satélites rompieron todas las barreras. O sea, de repente podías ver un partido en directo desde otro continente y con una calidad increíble para la época. Y tercero, volar se hizo mucho más barato y accesible. Todo esto coronó al fútbol como el deporte rey y preparó el terreno para un cambio radical en su forma de hacer negocios. El punto de inflexión es este. Hasta los años 70 era una institución importante, sí, pero no nadaban en la abundancia precisamente. La cosa cambia para siempre cuando los directivos se dan cuenta de algo brillante. Ya no están organizando partidillas de fútbol. Literalmente estaban vendiendo atención. Conseguir que miles de millones de personas con distintos idiomas y culturas se sentaran a ver exactamente lo mismo en el mismo segundo, eso es un poder incalculable. Y claro, tener toda esa atención sincronizada era oro puro para las marcas. Los ingresos despegaron como un cohete. Los derechos de televisión se vendieron por cifras que marean. Y las grandes multinacionales empezaron a pelearse a muerte por poner su logo en el evento más visto de la humanidad. Ahí es cuando dejaron de ser una simple asociación deportiva para convertirse en una máquina de hacer dinero a escala global. Y ya sabemos cómo va esto. A más dinero, muchísimo más poder. Pero claro, crecer a lo bestia tiene sus consecuencias y ocultaban un problema estructural gigante. Operar como una empresa privada, pero teniendo una influencia pública tan inmensa, dependía de algo súper frágil: la confianza. Y esa confianza saltó por los aires. A ver, los rumores llevaban años circulando, pero el terremoto llegó en 2015. Estados Unidos y Suiza lanzaron investigaciones y destaparon una red delictiva de película. De repente, el mundo entero se despierta viendo cómo la policía saca altísimos ejecutivos en pijama de un hotel de superlujo en Zúrich. Los cargos eran gravísimos: sobornos, fraude, blanqueo de dinero. La estructura tembló desde los cimientos y no les quedó otra que tragarse su orgullo y meter reformas de transparencia súper estrictas. La amenaza venía desde dentro. Es que esta frase da en el clavo. Por primera vez en más de 100 años de historia, el peligro de desaparecer no venía de afuera. No fue culpa de que otro deporte se pusiera de moda, ni de una recesión mundial, ni de otra guerra.
Fue su pura y dura arrogancia institucional. Se hicieron daño a sí mismos y la credibilidad de todo el chiringuito quedó completamente rota. Después de un golpe así, cualquiera diría que se iban a pique, ¿verdad? Pues increíblemente la maquinaria no paró. Al revés, se expandió por Asia, África y Oriente Medio y rompieron récords de audiencia. Pero ojo, porque hoy se enfrentan a un monstruo muy diferente. Las reglas del juego en la economía de la atención han cambiado. Ahora el fútbol ya no compite solo contra el baloncesto o la Fórmula 1. Ahora compiten contra absolutamente todo. Compiten contra el scroll infinito de las redes sociales, contra mundos virtuales gigantescos en los videojuegos y contra el océano de series en streaming. Todos se pelean a muerte por lo mismo, tu tiempo y tu atención. Es un terreno brutalmente fragmentado, sobre todo con las nuevas generaciones. Y a esa guerra externa, súmale que tienen la casa patas arriba. El calendario hoy en día es un campo de minas. Hay roces constantes entre los partidos internacionales y lo que quieren las ligas locales. Luego está la lupa geopolítica. Elegir dónde se juega un torneo hoy en día levanta debates encendidos sobre derechos humanos o ecología. Además, tienes a los jugadores físicamente al límite y a los fans sinceramente un poco saturados de tanto partido. Y por supuesto, está el fantasma de 2015 acechando. Si estalla otro escándalo de corrupción, podría ser el fin de todo. Entonces, ¿cuál ha sido su gran plan para sobrevivir a todo esto? Pisar a fondo el acelerador. Han optado por una expansión superagresiva. Un mundial de 48 equipos para meter a más países. Un empujón masivo al fútbol femenino para abrir nuevos mercados y meterse de lleno en el mundo digital. Pero claro, es una jugada arriesgadísima. Si sobrecargas demasiado el sistema, corres el riesgo de cansar a tu propia audiencia, especialmente cuando los más jóvenes ya no tienen la paciencia para sentarse 90 minutos seguidos frente a la tele. Es un acto de malabarismo muy pero que muy peligroso. Entonces, ¿con qué nos quedamos de toda esta explicación? Pues mira, esto nunca ha sido solamente de 22 personas corriendo detrás de un balón. En el fondo es una historia sobre el poder, sobre cómo unos pocos se dieron cuenta de que controlaban algo que todo el mundo quiere, las emociones y la atención sincronizada de miles de millones de personas. Han sobrevivido a guerras, a crisis, a los cambios tecnológicos e incluso a su propia avaricia. Pero claro, en pleno siglo XXI, organizar el torneo más grande del mundo ya no te garantiza nada. Así que nos queda una pregunta flotando en el aire. ¿Conseguirá este imperio de 100 años seguir dominando el juego que ayudaron a inventar? ¿O descubrirán por las malas que hasta los gigantes caen cuando la atención del mundo decide mirar hacia otro lado? Te leo en los comentarios.